Todo el proceso que Dios hace en nuestra vida es porque vamos a tener ganancia. Porque, ¿por qué la gente tendría que apostar? ¿Por qué voy a anhelar vivir en ese propósito de El que vida? no está en Cristo, ¿qué hace? Pelea, 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 se distorsionan, hay problemas, pleitos y terminan en divorcio. Siendo mujer reconozco, eso no es lo que una amiga le dice a otra amiga. Ese no es el consejo que se escucha. Cuando estamos en una situación, lo último que estamos pensando es en retirarnos. Voy a tratar de decir algo bien sencillo y bien fácil de entender. Nunca vamos a estar listos. Es para ti, se llena de tu gloria, Jesús. Amigos, bendiciones. Bienvenidos a este espacio espectacular, bendecido y de edificación para cada uno de nosotros. Y queremos compartir desde nuestro corazón una temática, muy importante que hemos trabajado en esta última temporada de nuestra vida, que tiene que ver con el proceso de cómo Dios forma a la vida del creyente o a los hijos de Dios para que podamos caminar en plenitud en su propósito. Entonces, bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Estamos muy contentos de compartir con nuestra comunidad de un tema que es relevante para cada hijo de Dios. Entonces, como les decía, ¿verdad? Quiero hablarles de un versículo bíblico y aquí vamos a empezar a sostener todo esto. El apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que ellos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa palabra conforme es algo que se está formando parecido a algo o a alguien. Entonces el apóstol Pablo dice que a los que él antes conoció, él los predestinó para ir en un proceso de formación para que nos parezcamos a su Hijo, Cristo Jesús. Entonces esto realmente nos revela algo poderoso. Así es. Y compártenos un poco acerca de cuando las personas están atravesando un proceso como ese, pero realmente no lo ven desde la perspectiva de Dios, sino que lo que sienten es que están detenidos o estancados y no están avanzando en su crecimiento de la vida. Claro, porque lo que pasa es que, mira, el proceso, cuando lo entendemos según la palabra de Dios, el proceso es el sistema que Dios utiliza para formar nuestro hombre interior. Sí, ese es el sistema, no es un castigo. Y esa palabra tenemos que eliminarla de nuestra mente. Proceso no es castigo, proceso es preparación. Preparación. Él va allanando el camino, Él va alineando todo lo que está torcido. Mira que tenemos muchas cosas torcidas en nuestra vida. Y Él no va improvisando. Él va añadiendo y va quitando todo lo que nosotros tenemos que añadir y va quitando todo lo que nosotros tenemos que eliminar. Y a esa palabrita de eliminar, el Señor le llama, si no lo hacemos por revelación, lo hace por quebrantamiento. Y yo quisiera decirte con todo mi corazón que la mayoría de los seres humanos, o mejor dicho, la mayoría de los creyentes lo hacen por revelación, pero no es así. ¿Te estás refiriendo a quebrantamiento como cuando una persona no ha aceptado lo que le está pasando y entonces viene un momento de quiebre, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia acerca de las reacciones que has visto de las diferentes personas y cómo se les puede colaborar para que puedan permanecer en ese caminar? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no debemos asociar proceso con pérdida, ¿ya? O sea, proceso de formación no se pierde nada. Y esta frase que el Señor me dio a mediados del año pasado y que yo la atesoro en mi corazón y a cada persona que puedo se lo digo, es que en Cristo Jesús no se desperdicia nada. Nada, ningún suceso se desperdicia.
todo es ganancia. Y eso es la realidad de Dios en nuestra vida. Todo el proceso que Dios hace en nuestra vida es porque vamos a tener ganancia. Solamente que tenemos que sanar nuestro hombre interior para entender que eso que se perdió es ganancia, que no es dolor, sino que es ganancia. Y, a medida que vamos entendiendo eso, entonces vamos madurando esto de la vida de la fe, porque el Señor no improvisa nada en nuestra vida. Creo que es importante en este punto hacer una aclaración de quién es el propósito, ¿sí? De quién viene, quién lo creó, porque a veces venimos con nuestros planes personales, pero aquí estamos hablando es del propósito eterno de Dios. Claro. Entonces, Efesios capítulo 3 dice que el Señor desde antes de la fundación del mundo eligió y escogió el propósito eterno de Él, y Él lo configura o lo diseña a través de su Hijo. Y como nosotros por la fe estamos en Cristo, cuando nacemos de nuevo y nuestra vida nace de nuevo al reino de Dios, automáticamente la Biblia dice que somos adoptados, somos ahora parte de la familia de Dios. Entonces, por estar en Cristo Jesús, ese propósito de Dios que está instaurado en su Hijo, ahora viene a ser parte de nosotros. Pero ¿cuál es? El que nosotros seamos una evidencia tangible de lo que es el reino de Dios y su justicia y la plenitud de lo que es el amor, justicia, verdad, gozo, salvación. Todo lo que Cristo Jesús es, eso es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Ya? Entonces, y también tenemos que saber, porque no podemos dar por hecho, ya bueno, ya ese es el propósito y vamos a caminar en base a eso. No, hay una demanda, hay una capacidad que nos demanda, y esa capacidad es la que se desarrolla en el proceso de formación. Y el proceso de formación en la vida natural, día a día, duele. Duele porque la mayoría de las personas, cuando vienen al entendimiento de la fe en Cristo, no saben que hay que cambiar cosas. ¿Sí? Una demanda ¿como cuál? ¿A qué te refieres exactamente? Danos un ejemplo. Porque, ¿por qué la gente tendría que apostar? ¿Por qué voy a anhelar vivir en ese propósito de Dios? Al principio, la mayoría de las personas no lo van a entender, que la vida de la fe, la Biblia dice que es la vida plena, la vida victoriosa, la vida de la fe. Pero las personas no entienden al principio lo que es plenitud de vida, ¿no? Entonces, allí es donde el Señor utiliza la iglesia, ¿verdad? Los hermanos, para que las personas que no entienden qué es lo que el Señor demanda o qué es lo que Él expecta en tu proceso de formación, entonces la gente empieza a hacer la comparativa, ¿no? Empieza a ver que, un ejemplo, una pareja de matrimonios, ¿verdad? Que tienen problemas matrimoniales, pero están en Cristo, rápido llegan a mutuos acuerdos. ¿Por qué? Porque ambos deciden morir a su razón para que la vida del matrimonio funcione y siga adelante. El que no está en Cristo, ¿qué hace? Pelea, se distorsionan, hay problemas, pleitos y terminan en divorcio. Cuando alguien tiene la óptica y empieza a ver, pero ¿cómo ese matrimonio también tienen las mismas peleas y salen adelante? Y nosotros tenemos la misma pelea y nos queremos matar aquí entre la casa. Ahí empiezan a decir, algo tienen ustedes que nosotros queremos tener. Y eso es lo que la Biblia llama la plenitud de la vida de Cristo. Morimos para que Él crezca. ¿Sí me explicó? Amén, ¿Sí? Así es. Entonces, y ese proceso de crecimiento siempre va a confrontar nuestra voluntad. El punto de la voluntad, nuestro orgullo y nuestras inseguridades. El orgullo y las inseguridades. Y yo creo que el Señor siempre va a trabajar eso en nuestro hombre interior. Sí, exactamente, porque siempre lo que queremos es que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y dijiste algo interesante que quizás sea bueno que ahondes un poco más en eso, y es que no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Y cuando las personas alrededor de nosotros ven que manejamos las mismas situaciones que tenemos,
pero de diferente forma y podemos salir adelante. ¿Qué pudieras tú aportar acerca de eso para colaborar a los que quizás no tienen este conocimiento? Hay una palabra clave, que nos da mucha luz para esto. Hay una palabra clave y la voy a utilizar. Primero te voy a decir cuál es la palabra y te voy a dar un ejemplo. La palabra se llama rendición. Rendición, esa es la palabra. ¿Qué pasa cuando un bandido, un malandro, alguien que está robando, ¿verdad? Está corriendo y la policía lo está siguiendo y de repente la policía lo atrapa contra una pared? ¿Qué es lo que le dice a la policía? Ríndase y levante las manos. ¿Qué está diciendo ríndase? O sea, ya deja de luchar, de huir, porque si no te detienes en tu voluntad y rindes esa voluntad de querer tratar de huir, entonces te vamos a hacer un daño. Eso es lo que nuestra voluntad, por la fe, necesita hacer todos los días, rendirse a la voluntad de Dios. Wow, pero eso suena todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque eso no es lo que oímos afuera. Y mucho menos siendo mujer reconozco, eso no es lo que una amiga le dice a otra amiga. Ese no es el consejo que se escucha. Cuando estamos en una situación, lo último que estamos pensando es en rendirnos. Siempre acudimos a otro tipo de recursos, otras formas de manejar las cosas. Entonces quiere decir que en la vida de la fe es al revés, es rindiéndose. Sí. Muchas veces he compartido y lo he dicho, y tú me has escuchado, y muchos de los que están escuchando este podcast, que me han escuchado enseñar la palabra de Dios, siempre he dicho que la fórmula del reino es al revés de la fórmula del hombre. Lo que para el hombre es pérdida, para el reino es ganancia, ¿verdad? Lo que para el hombre es dolor, para el reino es virtud. Y para lo que el hombre es, se resta, en el reino se multiplica. Y esta ecuación es así. Y lo entendemos por la fe. Pero cuando le agarramos la vuelta, como dicen en la calle, se vuelve una plenitud. Porque entonces eso te genera confianza en tu corazón. Y sabes que aunque estás llorando cosas y procesos de Dios, eso está produciendo en ti un mayor peso de gloria, que en cualquier momento te va a disparar y te va a sacar de ese lugar estancado que estás de vida y vas a empezar a ver verdaderamente la vida de Dios. Y esto, quiero añadirte algo también, no significa que en los procesos de Dios, de formación, el dolor se va a ir de un día para otro. No, el dolor en el proceso significa que Dios está trabajando. Y eso debe darnos gratitud, alegría, porque qué mejor maestro de formación que el que nos creó. Eso es algo poderoso. Y es mi oración que muchas de las personas que están escuchando este podcast tengan la paz de saber, si estás en Cristo y algo te está doliendo del proceso de formación, alégrate. Alégrate. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está contigo moldeando tu hombre interior. Y mira que todo lo que el Señor empieza, Él lo convierte en una vasija de honra. Y eso, si yo te lo explicara las veces que yo he visto a Dios hacer cosas asombrosas en la vida de personas. Así es. Sí. Y en esos procesos de formación hemos visto que algo sucede en la vida de las personas y es que se experimenta una libertad en el sentido de que hubo algo en el pasado que te tenía preso, que te tenía detenido, pero de repente cuando atravesaste ese proceso de transformación también experimentas una gran libertad, tu identidad se afirma en Cristo y por ende experimentas también una transformación interna, pero también externa, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Claro, la palabra del Señor dice que conoceremos la verdad y a medida que conozcamos esa verdad nos hace libres, pero tenemos que entender cuál es la verdad, a qué se refiere el Señor, la Biblia cuando dice que conocerás la verdad. La verdad es Cristo, Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesucristo es el camino y es la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la verdad nuestra.
Cuando nosotros conocemos, esa palabra conocimiento, yo explicaba este domingo pasado que esa palabra conocimiento proviene de la abreviatura o de la palabra griega koito, que es intimidad. Cuando tú tienes un conocimiento, una intimidad con la persona de Cristo, Él te revela la verdad de lo que te está pasando y la verdad de a donde Él te quiere llevar. Esa libertad de esa verdad te produce a la vida del Hijo de Dios una correcta identidad, porque hay muchos que viven como esclavos del temor, muchos que viven como esclavos del miedo, del futuro, pero la libertad te otorga la independencia de esas cosas, la dependencia de lo que el mundo te ofrece y la dependencia de lo que Cristo te da. Los miedos se disipan, esa sensación de querer tener el control de todo. Wow. Esa sensación de que si tú no tienes el control de las cosas, te sientes insatisfecho y que el mundo se te va a ir. Y querer tener el control es algo de lo cual la mayoría de nosotros en algún momento nos ha sucedido, ¿sí? Pero querer entregarle a Dios y rendirle el control, que es una palabra que usaste anteriormente, es lo que nos va a llevar a poder experimentar esa verdadera transformación. Porque Dios no está buscando robots, sino hijos que seamos transformados de acuerdo a su voluntad. Así es. Y con esta palabra que tú acabas de mencionar de transformación, quiero decirte que eso cambia la perspectiva del dolor y el proceso. Porque una mariposa no empezó siendo mariposa que volaba hermosa. ¿Tú has visto las mariposas, los colores, bella, verdad? Y eso es algo que lo podemos entender fácil. Ella fue primero un gusano feo. Sí, algunas son medias feas, pero no se quedan así porque cuando ellas pasan por el proceso del capullo y salen de allí, se convierten en unas mariposas hermosas y empiezan a volar en libertad. Hace un momento usaste una palabra la palabra voluntad, que Dios trabaja con nuestra voluntad, ¿sí? Porque por más que nosotros hablemos, cada persona en su interior tiene que tomar la decisión y eso es la voluntad. Dios no obliga, Dios no te obliga, nadie te puede obligar, es una decisión personal. ¿Qué nos pudieras compartir en esa área, en ese aspecto? Aquí va a entrar una palabra. Aquí va a entrar una palabra que es clave. Clave. Muy clave. Y esa palabra se llama la obediencia. Y cuando nosotros por la fe entendemos el papel tan importante que juega la obediencia en el proceso de formación, eso va cambiando el rumbo de toda la historia, porque la obediencia es el puente entre el proceso y el propósito. Entre el proceso donde estás y el propósito, la obediencia. Ese es un puente, porque no todo lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos tiene sentido en nuestra manera de pensar. No todo tiene sentido, pero todo lo que Él pide tiene propósito. ¿Y dónde está la diferencia? En obedecer, aunque no lo entiendas, porque no es por vista, sino es por fe. Y eso es poderoso, porque la obediencia, ¿sabes qué hace? Mi amor, la obediencia produce aceleramiento de la formación para llegar a la transformación. Aceleramiento. Y ahí está la clave de que posiblemente salgamos más rápido de estas cosas. Así, o sea que no siempre necesitamos entender lo que Dios está haciendo para obedecer. Exactamente, ¿sí? Así mismo es. ¿Y qué es lo contrario? La desobediencia. ¿Qué hace la desobediencia? Lo contrario, alarga el proceso, lo alarga. Y voy a utilizar un principio, uno. Hay muchísimos principios en la Biblia, pero voy a utilizar el primer principio que a muchas personas les cuesta mucho y tiene que ver por lo menos con el dar. ¿Qué te parece? ¿Vamos a hablar de ese? Sí. ¿Verdad? No le toques el bolsillo a nadie. Exactamente. Las personas lo miran como, bueno, el dinero es mío, yo me lo gano y todo es mío y al final el que está trabajando y sudándose y fajándose soy yo. Así que el dinero es mío. Pero en la vida de la fe no es así.
En la vida de la fe dice la palabra de Dios que el oro y la plata es de Él y que nosotros somos administradores. ¿Y cómo prueba Dios nuestra obediencia? Con ciertos aspectos del dar, como el diezmo, como las primicias, como las ofrendas. Y esos aspectos de obediencia hacen que nuestra vida financiera camine de una manera sobrenatural. Las cosas se empiezan a dar y a multiplicar, y ahí es donde mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque entonces está el creyente que no obedece la palabra de Dios en ese aspecto, no da, no ofrenda, no diezma, no da primicia, no da, y dice la Biblia que entonces empieza a comer pan de dolores. Y Dios no quiere que tú te la pases comiendo pan de dolores. Él quiere que tú puedas comer y vivir la vida abundante, que todo te alcance y te sobre. Pero si no obedeces, estando en la fe en Cristo, lo que su palabra dice, tú estás alargando el proceso. Así que yo creo que más rápido nos funciona obedecer que desobedecer. Hay una frase en inglés que es muy conocida que se llama growing pains. ¿Sí? Cuando estamos creciendo hay dolor. Cuando están creciendo nuestros huesos físicamente hay ese dolor. Quiere decir que cuando estamos pasando este proceso de crecimiento y de transformación va a doler. ¿Verdad que sí? Siempre va a doler. Siempre va a doler. Porque cuando venimos a la vida de la fe en el reino, parte del proceso es desaprender para aprender. Es más fácil aprender de cero, pero pues lamentablemente no es así, porque la mayoría, para no decir todos, cuando venimos al correcto entendimiento ya tenemos mucha información adentro. Sacarnos esa información por la fe y permitir que la nueva información entre, y después que entre, que nosotros le demos la confianza para que esa información empiece a funcionar, allí es ese puente, esa obediencia, para que podamos vivir la verdadera plenitud. Así que en este caminar del propósito eterno, yo creo que podemos ir por esta ocasión descendiendo en el tema para dejarlo para un segundo punto, porque quiero cerrar con esto, Reina, y quiero decirte que es importante que entendamos cuál es el verdadero propósito de Dios. Y el verdadero propósito de Dios no es a dónde Él nos va a llevar. El verdadero propósito de Dios es trabajar en nuestro hombre interior. Él está 100% interesado en trabajar en nuestra vida todos los días. Lo que nos va a pasar en nuestro llamado, vamos a decirlo, o en nuestro funcionamiento, es algo que va a ser orgánico por causa de nuestra transformación. Muchas veces ni siquiera vamos a tener que buscarlo. Automáticamente, por estar siendo transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, nosotros vamos a empezar a caminar en nuestro llamado. Quiere decir entonces que sin importar cómo inició ese caminar, eso no es lo que es relevante. Cómo comenzamos, porque la mayoría comenzamos mal, sino es cómo terminamos. Sí, así es, porque la carrera de la fe no es para el que corre más rápido. Y eso, a veces yo veo hijos de Dios creyentes tan afanados por cosas en la vida de la fe, queriendo ser los mejores, los más exitosos, los que mejores. Y realmente cuando tú estudias a profundidad a la palabra de Dios, el interés de Dios es que tú permanezcas en la carrera, que permanezcas hasta el final, hasta el día pues que nos vamos con el Señor y entonces vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Así que es importante pues para terminar saber que el éxito de Dios no es posición. El éxito de Dios en nuestra vida tiene que ver con transformación interna, y si cada uno de los que están escuchando esto están pasando por un proceso, entonces debemos creer esta palabra que el Señor nos está trayendo. ¿Cómo una persona puede identificar o medirse a uno mismo cuando está listo? Voy a tratar de decir algo bien sencillo y bien fácil de entender. Nunca vamos a estar listos. Y si un día tú crees que estás listo, ese día volviste al kinder. Siempre somos estudiantes en el reino.
Y a medida que eso se te haga una vivencia y tú disfrutes ser estudiante, y tú disfrutes, así como cuando estás viendo una película que te gusta, y tú lo disfrutas, esa plenitud, ahí tú puedes, ahí no uno, y aquí viene, no uno, otros hablan de ti y dicen, ese está preparado, ese está listo. El cuerpo habla. Claro, hablan de afuera para adentro. Así que pues terminamos por hoy, ¿qué te parece? ¿Sí? Lo dejamos para una segunda parte. Claro que sí. Sí, Espero pues muchísimas gracias por haber estado, gracias a todos los que nos acompañaron, les amamos. Suscríbete aquí al canal donde lo hayas visto y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos muy agradecidos porque tú permaneciste en todo este tiempo y creemos que todo lo que el Señor ha dicho para tu vida, por la fe, si lo crees, se va a cumplir. Te amamos, te bendecimos. Nos vemos en una próxima. Shalom.